Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Ya sabe, este programa donde tenemos oportunidad de profundizar en los temas y hoy lo vamos a hacer con el asunto de las vacunas a propósito de COVID y de lo que ha significado esto que quizá los efectos los vamos a ver en otros campos, que hay quien todavía tiene dudas, en fin, que vamos a profundizar en este tema y por eso me da mucho gusto saludar a Carol Perelman, que es química, farmacéutica, bióloga por la UNAM, a quien ya hemos tenido el gusto de platicar acá, con quien conversamos hace algunos meses a propósito de este estudio que, por cierto, ya se publicó sobre los efectos del post-COVID y una investigación muy interesante que ya recuperaremos pronto. Carol, qué gusto nuevamente tenerte por acá. Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, y me da mucho gusto también saludar al doctor Samuel Ponce de León, quien también ya ha estado por acá, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carol, mucho gusto. Saludos al auditorio. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar de vacunas y yo no sé si ustedes están un poco cansados de explicar temas, pero creo que ha sido un periodo de mucha pedagogía, de divulgación de la ciencia, de aprovechar para que mucha gente que no estábamos familiarizados entendiéramos cosas. Y yo quiero empezar por ahí, doctor, con el tema de algunos de los mitos que hay en torno a la vacuna. Quizá uno de los primeros fue cómo obtuvieron una vacuna tan rápido si en algunos otros temas, pienso en VIH, no hemos logrado tener una efectiva. Y la pregunta tiene dimensiones científicas, por supuesto, pero también tiene hasta dimensiones de confianza, ¿no? Porque hay quien dice, no, pero es que apenas lo obtuvieron. El tiempo que dieron para ver los efectos en las personas fueron corto plazo porque había la emergencia de tener la aplicación de la vacuna. Entonces, empezamos por ahí, si le parece, doctor. ¿Cómo fue que se obtuvo una vacuna para COVID en un tiempo tan corto, cuando incluso algunos apostaban que primero iba a haber medicamentos y pues los medicamentos no han llegado y las vacunas llegaron más rápido? Cierto, de hecho yo pensé que eso iba a ocurrir, ¿eh? Pensé que las vacunas iban a tardar más, pero retomo tu introducción para destacar que efectivamente en medio de la tragedia que implica todo esto, hay desde luego luces muy interesantes. Uno es realmente la explosión del conocimiento en inmunología, en epidemiología desde luego, y en el desarrollo de vacunas y medicamentos en el campo científico, pero también en el público en general y los medios de comunicación. Ha habido un inmenso interés por la ciencia, por la biología, por la medicina, y eso yo creo que sí es algo que seguramente va a traer beneficios a mediano o largo plazo, desde luego. Las vacunas efectivamente se elaboraron contra muchos pronósticos en un tiempo récord absolutamente, y fue algo verdaderamente espectacular. Pero debo decir que no partieron de cero las compañías. Las compañías venían trabajando desde hace casi 2 décadas con plataformas como las de RNA mensajero. Venían trabajando con vacunas de vectores desde hace mucho tiempo también. Entonces, realmente lo que se hizo fue hacer un resumen del conocimiento, es decir, cómo llevamos esto a la vacuna de coronavirus, en donde vale la pena también destacar que el aviso oficial de la pandemia es el 31 de diciembre, más o menos, no el de la OMS, sino el aviso de una emergencia por parte de China, se da el 31 de diciembre, y apenas 2 semanas después están publicando el genoma completo del virus. Y eso fue el primer paso que permite el desarrollo de las vacunas eventualmente, con la rapidez que se hace. Y teniendo los prototipos, porque existían los prototipos, hay que ajustar nada más, un poco meter el cassette de la secuencia del virus a cualquier tipo de vacuna que se trate de elaborar. Lo demás, no voy a decir que es fácil, pero puede avanzar más rápidamente, porque se hacen los estudios preclínicos en animales, que pueden ser rápidos, se siguen haciendo,
y de los preclínicos se pasa a la fase 1 de los estudios. Y desde luego con la incertidumbre que implica utilizar una vacuna de RNA mensajero o un vector viral como, no sé, el que utiliza AstraZeneca, con todas las seguridades, con toda la vigilancia, ven que las vacunas funcionan como se esperaba que funcionaran. Y es un poco lo que se hace cada año con la vacuna de influenza. Claro. Elaboran un nuevo indicación de antígenos para que el mismo proceso lo incorpore y se hacen estudios de seguridad mínimos, pero la vacuna es una vacuna muy, muy segura. Y finalmente el proceso ha resultado en un éxito absoluto, a pesar de lo corto del tiempo relativamente. Se respondió en la medida de lo que se requería la respuesta. Claro. Bueno, y ha salvado la cantidad de vidas que ha salvado esa respuesta. Antes de ir nada más con Carol, me quedó la pregunta de por qué en otros casos, esto que nos acaba de explicar, y pongo el ejemplo del VIH, pero seguramente aplica para muchas otras, ¿por qué no se ha podido hacer algo similar con la celeridad, con el éxito que se tuvo aquí? Bueno, VIH es un caso especial porque realmente el virus de inmunodeficiencia humana tiene una proteicidad fenomenal, cambia continuamente. Es muy difícil realmente identificar un segmento donde pudiera ubicarse. Entiendo que ya hay por ahí estudios de fase 2 que dan algún aliento, pero son virus muy, muy diferentes. Y los procesos de los que se disponen hoy ciertamente están mucho más trabajados que lo que había antes. Esto seguramente va a dar un impulso al desarrollo de nuevas vacunas para VIH. Pero el caso, por ejemplo, viene a cuento las vacunas para ébola, que las vacunas para ébola también se desarrollaron en un tiempo récord y lo que pasa es que la vacuna se empezó a aplicar y se acabó la pandemia. De hecho, ya no tuvieron tiempo de terminar las fases de investigación para la vacuna de ébola. Entonces, sí estamos presenciando, hay 1000 críticas y quejas en relación a compañías farmacéuticas y a los procesos de producción y de distribución. Y seguramente todas tienen muy buenos fundamentos y los comparto, pero que el inmenso esfuerzo que desarrollan las farmacéuticas para hacerlo es una realidad y está ahí. Son las vacunas, claro. Se han aplicado casi 5,000 millones de dosis de vacunas y esto ha ido gracias a una infraestructura que montan las farmacéuticas básicamente. Entonces, sí, no nos perdamos. Claro, porque no solo es la producción y no solo es la investigación, es ahora produce y distribuye. Exactamente, entonces no nos perdamos. Ciertamente, claro, el escenario ideal para cualquier compañía farmacéutica de vacunas es el que estamos viendo. Un inmenso problema de salud que requiere todo el mundo, todo el planeta va a requerir vacunas y tienen ellos los productos que se van a vender. Bueno, resuelven el problema y ellos tienen un objetivo claro de hacer dinero y hacer dinero, debo decir, que fabricando medicamentos y vacunas como las que estamos teniendo. Claro. Entonces, claro que el nivel de ganancia puede ser perfectamente discutible, pero y no es generalizado. AstraZeneca sacó su vacuna a un precio que es el de su costo habitualmente en estas condiciones. Ahora, Carol, es a reserva de que si quisiera retomar algo de lo que decía ahora el doctor, pero algo que apuntaba es esta tecnología que se ha utilizado para el desarrollo de vacunas, porque yo me acuerdo con mis muy precarios conocimientos que te decían que era como tomar el virus, con las vacunas, ¿no? La explicación de la vacuna, y que entonces lo que hacía es que tu cuerpo le enseñaba cómo identificarlo y a reaccionar, y que eso era básicamente la vacuna. Entonces decía, es un poco la misma enfermedad procesada de tal manera que no te hace daño, pero te educa a tu cuerpo para la respuesta. Pero entiendo que en este caso además permitió el desarrollo de tecnología que ahí estaba y que además parece que puede tener efectos para el tratamiento de otras cosas, porque es un brinco en esto que decía el doctor, un brinco tecnológico, un brinco en términos de ciencia también.
Así es, Mario. Y siguiendo con lo que comentaba el doctor Samuel Ponce de León, efectivamente, o sea, estas plataformas, estas estrategias vacunales no son nuevas. Lo que pasa es que se reorientaron los esfuerzos para, obviamente, poder tener una respuesta en el mundo desde la trinchera de las vacunas rápida. Y eso es lo que se logró. Y una de las estrategias más increíbles que obviamente, gracias a esta pandemia, pues obviamente va a tener un impulso extraordinario, es esta estrategia de RNA mensajero, que viene desarrollándose desde la década de los 90, ¿sí? Katalin Karikó, que es una de las fundadoras, ha sido muy tenaz en la investigación del RNA mensajero como una estrategia de tratamiento, una estrategia también de prevención como son las vacunas. Y sin duda va a haber un parteaguas en la medicina y en la biotecnología, en un antes y un después de la pandemia, porque hemos descubierto que esta estrategia de RNA mensajero es sumamente útil. Ahora, al final, todos los caminos llegan a Roma. Es decir, todas las vacunas buscan lo mismo. ¿Qué buscan? Buscan hacer un simulacro para que el cuerpo, en un eventual caso de que se encuentre con el virus, entonces sepa cómo responder a él con mayor eficacia, con mayor efectividad, y entonces reduzca la mortalidad, que es lo que estamos viendo hoy. Y eso es extraordinario. Como comentaba el doctor, ya estamos cerca a 5,000 millones de dosis aplicadas en el mundo, que equivaldría a más o menos al 30% de la población mundial vacunada completamente. Eso es increíble que lo podamos tener como esta herramienta. Y retomando y parafraseando las palabras del primer ministro de Israel hace unas semanas, que dijo: hay tiempo para todo, pero pienso que el tiempo para seguir dudando de las vacunas ya expiró. O sea, pienso que, y eso es parafraseando lo que dijo el primer ministro, pero más o menos dijo algo así, dijo: es válido todas estas dudas y todo lo que cuestionábamos, porque obviamente pues se dieron en un momento crítico, se estaba dando a muchas personas a la vez y muchos estaban un poco renuentes, válido, ¿no? Diciendo, a ver, mejor me espero tantito a ver qué pasa. Pero también hemos visto esta proporción, Mario, de menos gente dudando también, porque bueno, ya se vacunó la comadre, el vecino, el compadre, el tío, y pues todo está bien. Incluso lo estamos viendo ya en las estadísticas, cómo está disminuyendo la hospitalización en mayores de edad, que eran los que mayor riesgo tenían. La letalidad también está disminuyendo en estos grupos, la mortalidad en general, y esto se debe primordialmente a la vacuna, pero no nada más a la vacuna, sino también a la vacunación, porque de nada nos servía tener estas vacunas tan eficaces si no las aplicábamos, y eso es urgente, seguir aplicándole a los brazos de los mexicanos, porque es la única forma en cómo vamos a terminar con esto, logrando esta famosa inmunidad, que obviamente nos conviene llegar a esta inmunidad a través de las vacunas y no a través de los contagios, porque sabemos que tener COVID-19 pues tiene las secuelas de lo que platicábamos al principio y obviamente tiene pues este incremento de tener hospitalizaciones y muerte. Entonces, bueno, a vacunarnos para tener esta inmunidad, ¿no? De acuerdo. Ahora, entiendo, doctor, que es interesante cuando se plantea la vacuna, qué soluciones o qué problemas resuelve, y que son como, no sé si lo correcto sea como niveles o planos, desde que la vacuna impide que te dé, por ejemplo, la vacuna impide que si te da más leve, la vacuna impide que si te da no termines hospitalizado y a lo mejor, es decir, entiendo que cuando se habla, por ejemplo, de la efectividad de las vacunas, no podemos meterlo todo bajo el mismo saco, sino que pueden ser más o menos efectivas para algunos de estos aspectos que estamos mencionando, ¿no? Sí, así es. Y un poco con ese razonamiento, la OMS fija que lo mínimo que deberían de tener las vacunas era un 50% de eficacia. Esto quiere decir que tendría que haber una buena respuesta de anticuerpos por lo menos en el 50%. Las vacunas actuales van mucho más allá de eso. Pero medir los anticuerpos no necesariamente implica medir el impacto clínico que tienen las vacunas, porque la vacuna efectivamente, idealmente, tendría que evitar la infección. Es difícil esto. Lo que hacen, y tú lo describiste al principio ahorita que estábamos en esta entrada a este segmento, decías, bueno, lo que hace efectivamente es simular
una infección natural, se presenta el agente descompuesto de alguna manera y se producen anticuerpos específicos y no solo anticuerpos, sino también una respuesta celular más amplia para que en una segunda exposición hay una respuesta que evite, si no la infección, sí la enfermedad. Entonces, y las vacunas en general, todas las que tenemos hoy en el escenario, por lo menos aquí en México, diría yo que en el mundo en general, son eficaces, van entre el 65 al 95% de eficacia en términos de producción de anticuerpos, pero casi todas tienen más del 90% de eficacia para evitar enfermedad grave y para, primero, enfermedad grave, después hospitalización, que es, digamos que una graduación un poco más allá de es grave, grave, y ya hospitalizados, llegar a terapia intensiva o eventualmente fallecer. Y lo que estamos viendo ahora, y ya lo señalaba Carol hace un momento, las estadísticas ya reflejan el impacto que tiene la vacunación a nivel global. Lo vemos claramente con los reportes de epidemiología en Estados Unidos y los reportes de epidemiología de aquí de México, en donde estamos viendo cómo la curva que iba acompañando a la mortalidad, a la frecuencia de casos, se ha separado sensiblemente. Entonces, es mucho menor la mortalidad y lo es así en todo el mundo. Y por eso decimos, un poco en general, que esta tercera ola es una ola de no vacunados fundamentalmente, en donde pues sí sigue habiendo un elevado número de fallecimientos porque hay una gran transmisión que causa un gran número de infecciones y que vamos a estar observando algunos brotes, algunos casos en personas vacunadas, sí los hay, porque de hecho ninguna de las vacunas tiene un 100% de eficacia. Y además hay respuestas individuales o exposiciones particulares, situaciones que facilitarían que haya una infección en un individuo vacunado, pero estas infecciones también en su grandísima mayoría son infecciones con un significado clínico menor. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Ahora regresamos con Carol Perelman con varios temas. Esto un poco que apuntaba ahorita el doctor, ¿por qué personas vacunadas también se contagian? ¿Por qué tienen efectividades diferentes? Y si no, valdría la pena tener una vacuna, la que tiene más, o sea, ¿por qué si una tiene más? ¿Por qué tenemos otras que tienen menos? Y si es un tema de patentes, de investigación de cada laboratorio, platica un poquito de eso. Y hasta de lo que se está haciendo en materia de combinación de vacunas que hemos visto que en algunos países se están aplicando, la duración que pueden tener. Todo esto, si les parece, lo platicamos regresando a este corte. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y nos quedamos con algunas preguntas, Carol, antes de la pausa. Y a lo mejor es una tontería esto que estoy diciendo, pero ¿por qué tenemos vacunas que te dan 95%, otras que te dan 60 y tantos por ciento? ¿De qué depende? Y si no, se tendría que ir aprendiendo de eso y modificando procesos para siguientes vacunas, porque todo indica que, como en el caso de la influenza, pues esto llegó para quedarse, por lo menos la idea de la vacuna. Ojalá no en los términos de pandemia en que los hemos vivido hasta ahora, pero parece que vamos a vivir un rato, por lo menos, con el tema de la vacunación. Y en ese sentido, si tendríamos que ir caminando hacia un solo tipo de vacuna. ¿Cómo funciona esto, Carol? Bueno, a ver, primero aclarar que no podemos comparar peras con manzanas. O sea, la eficacia de una vacuna en un entorno, porque acuérdate que eficacia es lo que se mide en fase 3, que son los estudios controlados con voluntarios. La eficacia de una vacuna no la podemos comparar con la eficacia de otra vacuna porque los entornos no necesariamente son idénticos. ¿Okay? Eso por empezar. Entonces, bueno, el que Pfizer haya reportado 95% en su estudio fase 3 y luego Johnson & Johnson el 66%, ¿sí? O sea, esto no es comparable peras con peras. Entonces, hay que tener cuidado porque nos hemos como que quedado mucho en la temática de comparar estas estadísticas y no son comparables. Como si fueran carreras y no lo son. Lo importante es lo que decía el doctor. O sea, al final,
todas están protegiendo para lo más importante, que es la gravedad, o sea, hospitalización y muertes por COVID-19. Pero ya profundizando un poco de lo que estás hablando, Mario, sí es muy importante aclarar que cada una de las vacunas es necesaria ahorita. Ahorita tenemos entre 8 y 10 autorizadas para uso de emergencia en el mundo y requerimos más que además vienen en camino. Hay en camino en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud, puedes buscar, y ahí vienen aproximadamente 150 vacunas, candidatas vacunales, digamos, que están en proceso de investigación porque requerimos más. Si ahorita nada más eligiéramos una, ni siquiera se daría abasto para la producción, o sea que logísticamente es imposible. Entonces, además de que no podemos compararlas, logísticamente no podemos tener una producción masiva de un solo tipo de vacunas. Requerimos varias estrategias distintas. Pero además, las circunstancias han cambiado. O sea, por ejemplo, las vacunas fueron evaluadas inicialmente, principalmente los resultados que tenemos son con la variante alfa, ¿sí? Sin embargo, la variante ya ha cambiado, o sea, el virus ha evolucionado y el virus que tenemos actualmente es distinto. Antes, por ejemplo, si te recuerdas, por ahí de mayo, la CDC en Estados Unidos dijo que podían los vacunados ya no usar cubrebocas porque se había encontrado que su carga viral y se infectaban menos, era menos probable una infección en vacunados. En ese momento la vacuna sí protegía en un porcentaje alto contra la infección. Sin embargo, con la variante Delta, este escenario cambió. Y por eso la CDC hace unas semanas ya dijo, bueno, vamos a regresar a cubrebocas vacunados y no vacunados, porque ahora lo que nos protege de la infección es el cubrebocas. La vacuna sigue protegiendo para las complicaciones de la enfermedad, pero para prevenir la enfermedad y además, retomando lo que decía el doctor Samuel, realmente no existe ninguna medida al 100%. Entonces tenemos que hacer un conjunto de medidas que entre todas, te acordarás del modelo de queso suizo, que todas las medidas tienen cierto porcentaje de filtración, digamos, ¿no? Entonces, si hago lo del cubrebocas, si además me pongo mis 2 dosis de vacunas, que para Delta es importante, doble dosis de vacuna, bueno, esquemas completos, pues, y además estoy en un lugar ventilado y además, entonces esos además y no voy a reuniones y todas estas medidas en conjunto van a bajar mi riesgo, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Ahora sí que transitar en esta pandemia con mayor seguridad, ahora además sabiendo que el virus está aquí por un rato más y eventualmente cuando acabe la pandemia quedará posiblemente endémico. Entonces, bueno, seguir protegiéndonos, seguir cuidándonos, todos estos protocolos o medidas de higiene que creo que tenemos que aprender como seres humanos a esto, a prevenir enfermedades. Y hoy en día sabemos que COVID-19 es una enfermedad que podemos prevenir. O sea, estas muertes que estamos teniendo, porque aunque ha bajado la mortalidad, no es cero. Seguimos perdiendo mexicanos, seguimos perdiendo vidas humanas. Y cada vida humana es alguien, una familia. Sí, es muy importante que bajemos todo esto, que frenemos los contagios, porque hoy sí podemos evitar esta propagación. Hoy ya sabemos cómo se propaga el virus. Sabiendo esto, podemos evitar los contagios y entonces la enfermedad. Claro. Y me gusta mucho además, Carol, cómo lo planteas, pues como arsenal, digamos, de recursos que tenemos que aplicar para no depositarle a la vacuna la bala de plata, que con eso se resolvieron todas las cosas. Ahora, doctor, justo ahorita que planteaba Carol este asunto de las variantes y la Delta, ¿cómo diría que yo he escuchado a doctores, actoras que lo que dicen es pues que estamos jugando un poco en el límite? El doctor Macías decía, es que si un país cree que vacunando a su población ya la libró, sin pensar que esto tiene que ser un esfuerzo internacional, porque en otros países se están desarrollando estas variaciones del virus que pueden terminar por hacer un poco irrelevante el esfuerzo que tú hiciste de manera individual si no hay este acompañamiento. ¿Cómo es ese proceso? ¿Dónde estamos parados hoy? Obviamente hoy pensamos Delta. Entiendo que si hablamos Delta es que antes hubo Alfa, Beta, Gamma, pero que no terminó de desarrollar por las particularidades, no se generalizó, no se volvió la dominante. En el caso de Delta entiendo que lo que está pasando es que prácticamente ya de los casos que encontramos en buena parte del mundo son con estas características. Pero ¿esto qué significa? Que podríamos esperar que se sigan desarrollando variantes, porque el alfabeto, hasta el griego, que creo que es más chiquito, todavía le quedan muchas letras y esas vamos, ¿no? Así es, quedan muchas opciones y quedan muchas más, le quedan muchas más al virus. Y efectivamente, cuando Alejandro dice que la historia no termina con vacunar completamente a la población de un país para ese país,
implica que realmente tiene que haber un proceso de vacunación global que lleve a más del 90% de la población vacunada. ¿Por qué? Porque si no quedan segmentos de población muy grandes en donde el virus va a seguir transmitiéndose y pues replicándose, y esta replicación continua es lo que nos lleva a las variantes que por azar, por múltiples circunstancias, encuentran de repente una con la capacidad para hacerse precisamente las predominantes. Ahorita tenemos la Delta y es un poco la urgencia para decir vacunemos lo antes posible y hagamos las vacunas posibles para todo el mundo. Claro, un ejemplo es efectivamente la Unión Europea, que ha postulado que va a aplicar una tercera dosis en segmentos grandes de su población. Y esto evidentemente tiene una justificación local, pero en la perspectiva global, finalmente no tener vacunados a segmentos muy importantes de la población en países que no tienen acceso a las vacunas representa un riesgo para la misma Unión Europea, para los mismos Estados Unidos, como lo estamos viendo con Delta. Delta se identificó en la India, las razones y los motivos se explican evidentemente por la cantidad de gente que vive ahí, el intensísimo nivel de transmisión de la India y que dio oportunidad a que encontraran esta magnífica avenida, el SARS-CoV-2 en esta presentación, ¿no? Claro. Ahora, Carol, uno de los elementos que me parece interesante es, decías tú hace rato que una cosa son los estudios clínicos y ahí te da cierto porcentaje, pero es interesante que luego cuando se empieza a aplicar ya en población abierta, a veces los resultados no son tan buenos, pero a veces son hasta mejores de lo esperado. Y lo digo por el tema de la duración, que es una de las preguntas que creo que todavía para la cual no tenemos una respuesta definitiva, pero parece que la protección está siendo más amplia de lo que incluso algunos habían pensado al principio, ¿no? Así es, Mario. Cuando hablamos de estudios clínicos de las vacunas, estos estudios controlados, hablamos de eficacia, pero cuando hablamos de ya los estudios poblacionales, donde estamos realmente viendo cómo se están comportando las vacunas, entonces hablamos de efectividad. Y aquí han salido muchos reportes y sin duda una de las grandes preguntas era cuánto dura la inmunidad de las vacunas, que era lo que más todo el mundo preguntaba y bueno, todos queríamos saber. Y han empezado a surgir ciertos estudios. Por ejemplo, salió un estudio donde encontró Israel que cada 2 meses disminuía la cantidad de anticuerpos, la protección, digamos, no la cantidad de anticuerpos, sino la protección de la vacuna Pfizer, un 6%. Y esto, aunado a que sí estaban viendo un aumento en algunos casos de personas vacunadas, es lo que los hizo pues proponer una tercera dosis especialmente a su población mayor de 60 años. Es interesante mencionar que también salió la Organización Mundial de la Salud a decir, momento, o sea, no estén poniendo terceras dosis hasta que al menos todos los países del mundo tengan al 10% de su población cubierta, un moratorio. Pero sin embargo hay países, y te los nombro, por ejemplo, Alemania, Francia, Rusia, Hungría, ahora Uruguay, que va a poner Pfizer después de 2 dosis de Sinovac, y Gran Bretaña, que pretende empezar en septiembre, están considerando terceras dosis, y el FDA en Estados Unidos se reúne este viernes precisamente para evaluar poner una tercera dosis especialmente a las personas con inmunosupresión, no a todos. Esto es a personas que tienen el sistema inmunológico deprimido, ya sea por alguna enfermedad como HIV o por tener trasplante de órganos o por tratamiento de cáncer o alguna enfermedad autoinmune que tengan controlada. Entonces, no es momento de pánico y para correr, por supuesto que no. Es increíble cómo las vacunas están funcionando para lo más importante. Y te traigo aquí un dato muy interesante sobre la cantidad de personas que se están contagiando por el virus ya vacunadas. Es interesante ver esta proporción. Fíjate, de 164 millones de vacunados en Estados Unidos, el CDC reportó que 125,000 han dado positivo al virus. Esto es 0.077%. De ellos, 6,000 hospitalizados. Esto es 0.004%. Cuando acuérdate que con COVID-19 sin vacunados, un 20% requería ayuda médica, atención médica. Aquí 0.004% de los vacunados están requiriendo hospitalización. Y
hay 1.263 muertes, que principalmente son en personas con otras comorbilidades o en mayores de edad, con mayor riesgo, y esto es un 0.001%, es decir, con COVID-19 la letalidad es de entre 1 y 2%, y en vacunados que tienen COVID-19 es de 1 en 100,000 casos de COVID-19. Entonces es increíble lo que está haciendo la vacuna, no es un blindaje, es un seguro de vida. Es importantísimo esto que dices, Carol, porque todos hemos escuchado en tiempos recientes que alguien se contagió y estaba vacunado. Y se dice un poco como si fuera la prueba de que no funciona, cuando al revés es la prueba de... y la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Cómo respondió al virus? Y lo más probable es que la respuesta pues esté dentro de lo que ustedes nos han dicho, de que se vive. Hay gente que te dice, es una gripa, ¿no? Es una gripa molesta, hay quien le pega un poquito más, pero en términos generales la estadística aquí es importante para no quedarnos con la anécdota o la referencia personal, que puede ser muy engañosa. Yo conozco a alguien, pues sí, nada más que aquí no estás dando datos, Carol, muy claros del alcance de este asunto. Además, sí, si me dejas nada más agregar, hay una paradoja que le dicen la paradoja de Simpson, que es cuando se reportan los datos así un poco sesgados y amarillistas. Por ejemplo, y acá hay un ejemplo que me encanta, imagínate una población con 90 de 100 personas, ¿sí? 99 vacunadas y solamente uno sin vacunar. Ahora imagínate que uno del grupo de los vacunados se enferma de COVID y uno, el único no vacunado, se enferma de COVID. Entonces, un mal reporte de este incidente diría el 50% de los positivos estaba vacunado. Claro, claro. ¿No? Y entonces uno dice, uy, la vacuna no sirve. No. Es que en una población con una vacunación tan amplia, por supuesto que vamos a tener casos de personas con COVID-19, o las vacunas no previenen la infección en sí. Pero es importante mejor ver la proporción mi conjunto vacunado, cuánto realmente riesgo tiene versus el que no se vacunó, ¿no? Y ahí es increíble lo que estamos viendo con las vacunas. Me encanta el ejemplo que nos pones. Muy claro, doctor. Y perdón si puedo apuntar, estas cifras que menciona a Carol son la justificación para dar solo 2 dosis, porque son suficientes 2 dosis por estos números. No requieres, en términos generales, la tercera dosis. Puedes escoger alguna población, etcétera, pero el objetivo realmente global sería ahorita derivar vacunas para todos aquellos países en donde podemos mitigar la transmisión y efectivamente mitigar no solo la enfermedad, mortalidad, impacto brutal que tiene en toda la sociedad esto, sino también la construcción de nuevas variantes, que son las que nos van a estar preocupando dentro de 3, 6, 18 meses. Claro, la principal preocupación. Ahora, doctor, aprovechando el tema de la combinación de vacunas. Primero, ¿qué tan inusual o al revés, qué tan usual resulta en otros temas que se combinen? ¿Y qué sabemos hasta ahora? Si tienen que ser de la misma forma de la vacuna o pueden tener tecnologías diferentes. Entiendo que sobre esto pues, se va desarrollando constantemente investigación y que hay cosas que ya sabemos y hay cosas que estamos todavía aprendiendo. Pero ¿qué sabemos hasta ahora? En general sabemos muy poco hasta ahora, pero sí sabemos que se puede hacer. De hecho, Pfizer y AstraZeneca ya demostraron que son de una manera muy interesante compatibles las vacunas y uno puede suponer que efectivamente estableciendo estos 2 retos por diferentes vías con el objetivo de montar una buena respuesta de anticuerpos y celular, pues las combinaciones pueden resultar interesantes. Aquí la limitación, vale la pena destacarla, es un poco en la eventualidad de efectos adversos de las combinaciones o de reacciones secundarias intensas. No lo sabemos, desde luego. Yo diría que ante los 5,000 millones de dosis aplicadas, lo que tenemos en términos de toxicidad, eventos adversos de las vacunas es mínimo. Se ha, desde luego, manejado fuera del contexto normal, porque, bueno, trombosis, y vamos a ver en las cifras, y resulta que realmente es un poco en magnitudes de números que no tienen realmente el mayor impacto. Es muy importante conocerlos. Hablan, por otra parte, de la eficacia de los sistemas de vigilancia de efectos colaterales, pero el tema es que vamos a tener combinaciones indudablemente
vamos a tener que esperar resultados de estudio para ver cuáles pueden ser más eficaces y cuáles pueden ser más seguras. Y eventualmente también cuáles van a ser las mejores combinaciones desde el punto de vista también de costo-beneficio, que será un tema crítico fundamentalmente. Pero vamos, ahorita, efectivamente, todo el mundo pregunta, oye, yo ya me puse las 2 de Sputnik y voy a ir a tal lugar y me puedo poner otra de Johnson y Johnson o las de... son preguntas que son muy difíciles de responder porque no tenemos elementos suficientes para dar ninguna garantía sobre esto. En términos generales lo vamos a ver muy frecuentemente, va a ser una de las buenas respuestas que podremos ofrecer a las alternativas de las variantes, por ejemplo, pero es un terreno que estamos básicamente por construir, bueno, se está construyendo. Ok, muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más, estamos en el círculo, nosotros ya volvemos. Estamos de vuelta y ahora que escuchaba al doctor Ponce de León, Carol, me creó la duda de cómo se preparan para las variantes. Si es posible un poco anticipar esto o cómo es el proceso, porque entiendo que pues, esto es una batalla entre el virus que va buscando la forma de ser más efectivo en su reproducción y la ciencia justamente la batalla por impedirlo. Pues mira, más que batalla, yo ya diría una carrera, porque lo que está sucediendo es que el virus en sí, bueno, es natural, la evolución es natural, incluso los seres humanos evolucionamos, sin embargo, pues una generación a otra de seres humanos tardamos 25 años, en cambio el virus diariamente se está replicando y además le estamos dando un chance enorme de replicarse porque va a tener millones de contagiados todos los días, ¿no? Entonces la evolución la estamos viendo en tiempo real y la forma en cómo la ciencia se está preparando es, yo diría, en 3 estrategias. La primera, la vigilancia genómica, que es sumamente importante. Entonces lo que hace, por ejemplo, el Consorcio Genómico aquí en México, lo que hace es tomar muestras de el virus que está circulando en la población, hacer la secuenciación genómica y entonces entender cuáles son estas variantes que están circulando por el país, detectarlas a tiempo. Es como tal cual ver la huella o para ver si es el mismo o es un pariente o y qué tan distinto es, ¿no? Pues sí, y entonces lo que van haciendo es reportándola en una plataforma extraordinaria que es pública, que es abierta, que se comparte por los científicos de todo el mundo, y entonces esas secuencias se van vaciando ahí y se va haciendo como un monitoreo de qué anda circulando por dónde. Y estas son las variantes, y tenemos muchas variantes en circulación, pero no todas entran a la categoría de variante de interés. Eso sucede cuando se empiezan a detectar que tienen mutaciones en lugares muy sensibles del virus y que posiblemente le cambie su comportamiento, y cuando ya cambia el comportamiento ya la suben, digamos, a esto que se llama variante de preocupación, y esas son alfa, beta, gamma y delta. Por suerte, Mario, no tenemos todavía las variantes de gran consecuencia, que esas no queremos tener, que serían variantes que ahora evaden a las vacunas. De esas no tenemos y esperemos no tener. Ahora las 4 variantes de preocupación son estas, alfa, beta, gamma y delta, porque tienen un claro cambio en el comportamiento frente a las vacunas o en la parte de transmisión. Y pues variantes hay muchas. Entonces, por un lado es esto, ir checando qué tenemos circulando. La segunda, las farmacéuticas están todo el tiempo elaborando estos cambios en sus vacunas para poder considerar variantes distintas. Incluso se está trabajando en algo que se llama una vacuna pancorona, que sería una vacuna capaz de ahora sí que neutralizar o ayudarnos a combatir cualquier tipo de coronavirus. Y eso sería genial. Imagínate poder tener una vacuna que no nada más funcione. Gripas. Exacto, bien, exacto. Desde las 4 coronavirus que nos dan las gripas anuales hasta, ¿no? Estos SARS, MERS y SARS-CoV-2. Entonces, una vacuna pancorona sería genial y se está trabajando en ese sentido y esa obviamente cubriría todas las variantes. Y en tercer lugar, yo hablaría de los estudios de ciencia, que dirían ciencia básica, pero realmente pues no es ciencia básica. Lo que se está haciendo es increíble, que es hacer virus en el laboratorio donde les están insertando ciertas mutaciones para
ahora sí que adelantarnos al virus y entender cuáles mutaciones serían realmente pues riesgosas y en momento de detectarlas poder saber cómo se comportaría. Entonces, como un poquito adelantarnos al virus y tratar de pues predecir un poco cuáles son estas mutaciones que pudieran alterar el comportamiento del virus. Acuérdate que pues es biología, es evolución, el interés, claro que el virus no tiene un cerebro en sí mismo, pero pues el interés biológico del virus es posiblemente hacerse más transmisible, que es lo que está logrando, poderse propagar más. Acuérdate que alfa era un virus que una persona infectada era capaz de contagiar a 1 o 2 personas más. En cambio, delta es mucho más contagioso, se compara incluso con la varicela, en que contagia a 8 a 9 personas. Es el del interés del virus, como nosotros, la supervivencia en este planeta, pues el virus quiere sobrevivir en este planeta y quedarse con nosotros, trascender de esa forma. Entonces, pues ser más contagioso es de su interés, sin embargo, no necesariamente ser más letal, porque entonces le pasaría lo que le pasa al ébola que mencionaba al principio. Mata tan rápido. Mete tan rápido que se autolimita, ¿no? Entonces, posiblemente esa va a ser la evolución. Quizás yo no soy especialista en evolución biológica, pero posiblemente sea el destino que veremos y quizás espero no llegar a las variantes de gran preocupación. Que es increíble porque aparte a mí me rompió la cabeza cuando me dijeron que el virus no estaba vivo, ¿no? Y dije, yo no entiendo nada, pero que en efecto requiere, digamos, de estar, de nosotros. ¿no? De nosotros para poder vivir y replicarse y transmitirse y todo eso. Y por eso, Mario, es importante, perdón que te interrumpa, hablar de nuestra responsabilidad en la pandemia, porque no es el virus el que camina por la plaza, por el periférico y va contagiando, ¿no? Somos nosotros, ¿no? No tiene alas, no tiene patas, somos nosotros quienes lo andamos llevando, trayendo y contagiando. De acuerdo. A ver, doctor, una pregunta que nos hacía el otro día. El tema de los medicamentos que platicábamos al principio, porque las vacunas ya nos han contado y además yo les agradezco la pasión con la que hablan de estos temas. Yo decía, el doctor Ponce de León, de los efectos de la conversación pública. Ojalá que tengamos más científicas, ¿no? Como Carol, como usted, en este país y que muchas niñas y niños vean estas cosas y digan, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero ganarle esa carrera al virus que me vaya a tocar dentro de 20, 30 años. Pero bueno, en esa lógica, con las vacunas hay cosas extraordinarias como la que nos han contado, pero en los medicamentos todavía no lo encontramos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado de ese? Porque, bueno, es complicado por todos lados, pero ¿por qué por ese carril no hemos encontrado la misma respuesta? Bueno, sí ha habido una respuesta, desde luego. Claramente, en términos de un virus como SARS-CoV-2, una de las primeras respuestas, un poco, yo diría que a la mano, era la fabricación de vacunas, porque teníamos un poco los prototipos para hacerlo, porque había vacunas para coronavirus, hay muchas compañías con experiencia fabricando vacunas para coronavirus en animales, por ejemplo, pero simultáneamente se echaron a andar también investigaciones para tratamientos antivirales. Recuerdo que también a principios del año pasado, con el grupo de Toño Lascano, publicamos una exploración sobre la posibilidad de un medicamento combinado inhibidores de tratamientos para virus de hepatitis C aplicado en esto. Seguimos en eso, pero el hecho es que ha habido un gran avance en el tema de desarrollo de antivirales y seguramente antes de que termine el año vamos a tener registros de medicamentos posiblemente muy útiles, medicamentos antivirales que van a ser el complemento ideal para poder dar una respuesta más eficaz a la pandemia. Exactamente. Entonces tendremos medicamentos que utilizados de manera correcta, tempranamente, de manera ideal, con pocas dosis, van a poder inhibir la replicación del virus con una gran eficacia. Esto sí está en el camino, están por salir los reportes y ya hay de alguna manera estrategias para llevarlos a diferentes regiones, porque están en eso, por lo menos 3 antivirales. Ok. Ahora, de las preguntas que están ahí en el ambiente, Carol, está, por ejemplo, el tema de la vacuna para niñas, ¿no? Para niños, para bebés, que entiendo que justamente en el momento en que estamos teniendo esta conversación, hay notas de aumenta el número de niños contagiados, ¿no? Y he escuchado a integrantes de la comunidad médica que lo que dicen es, pues es que hay más contagiados, por un lado, porque el virus, Delta, pues está llegando a más gente.
Por otro lado, sacaste a gente de la ecuación, ¿no? Los vacunados, adultos mayores, y termina siendo la población más vulnerable en este momento las niñas o los niños, que son los que en este momento no tienen la vacuna y también pueden estar eventualmente expuestos a esto. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca crees que estamos de incorporar? Entiendo que parte del debate ha sido, por ejemplo, en Estados Unidos, que el tiempo del estudio para adultos ha sido, creo que de 2 meses, por ejemplo, y que el tiempo del estudio para niños lo están haciendo más amplio, que por un lado es bueno, la lógica de vamos a ver cómo va respondiendo, pero en la lógica de la emergencia, pues quisiera estarlas aplicando ya. ¿Cómo ves toda esta discusión? Ok, es muy importante que podamos tener una vacuna para jóvenes y que podamos tener una vacuna eventualmente para niños. COFEPRIS ya de hecho amplió la autorización de uso de emergencia de Pfizer, la amplió para adolescentes, para mayores de 12 años. Y en Estados Unidos, en efecto, se está vacunando a mayores de 12 años. Incluso hay colegios que para poder entrar ahora de regreso a clases están pidiendo a sus adolescentes que estén vacunados. Es interesante lo que sucede con los niños, con los adolescentes, porque sí tienen un menor riesgo de hospitalización y de muerte por COVID-19, pero ese riesgo no es cero. Nada más es menor. Y lo que pasa es de que tenemos a la población adulto mayores más protegidos, entonces lo estamos viendo menos presente en hospitales. Y cabe mencionar, entre paréntesis, Mario, que también son nuestros médicos que han aprendido también a manejar mejor la enfermedad, pero sin duda los casos en menores no son cero. O sea, por ejemplo, tenemos en México 6,500 hospitalizaciones reportadas en niños en lo que va de la pandemia, menores de 18 años, y 700 muertes por COVID-19, que no son cero, son 700 menores que no tendrían por qué haber fallecido. Entonces, poder vacunarlos, poder incluirlos es sumamente importante. Lo que pasa es de que no se empezó con ellos porque no eran la población de riesgo, ni porque estaban en contacto con el virus tanto como, por ejemplo, los médicos, y tampoco, y trabajadores de la salud, y tampoco es de que tenían este alto riesgo como se veía en mayores de edad, pero sin duda hay que llegar a ellos porque, como platicábamos, para llegar a esta inmunidad de grupo de 90%, pues se incluye a la población infantil, además de que son los menores los que mejor respuesta inmunológica pueden tener frente a la vacuna, y eso lo mostró Pfizer en su estudio de 12 a 17 años, que mostró 100% de eficacia en ellos, porque su cuerpo, su sistema inmunológico es, vamos a decirlo, tan nuevo, digamos, que monta una respuesta tan robusta que puede proteger al resto de su burbuja, y eso es increíble. Ok. Ahora, en ese sentido, doctor, ahora que hablaba Carol de la respuesta de los niños, las niñas a la vacuna, está todo este asunto de la reacción de las personas a la vacuna. Entonces hemos visto desde grupos de edad, por ejemplo, los famosos, cuando vacunaron los de 40 años, que con Astra hasta memes había, y había quien decía, bueno, lo que pasa es que son más dramáticos y se toman la selfie, ¿no? Y había quien decía, no, es que sí tiene una respuesta distinta el cuerpo de la que tiene un adulto mayor, que puede ser el sistema inmunológico que responde diferente. ¿Qué explica esto? Incluso hasta en personas, ¿no? Parejas que de pronto dicen, no, a mí no me hizo nada, yo dormí como angelito, no sé si es la buena conciencia, y quien te dice, no, yo sentí que me moría durante día y medio. ¿Por qué es tan variada la respuesta? Pues es básicamente algunos de los factores que podemos identificar es experiencias previas con coronavirus, y depende un poco de la antigüedad de la experiencia o la intensidad de las experiencias que se tuvieron. Desde luego el estado inmunológico de cada persona. Los mayores de 60 años ya entramos a un periodo de senescencia en donde la respuesta inmunológica es diferente de los que van de 30 a 59. Entonces realmente hay una gran variación individual en todo esto, y los riesgos son diferentes, y desde luego hay características genéticas en cada uno de nosotros que imprimen un riesgo particular para algunas cosas, complicaciones, incluso para desarrollar COVID grave. Entonces todo eso tiene que ver. Pero yendo un poco también a lo de los niños, el tema con los niños es complicado. Uno esperaría que respondieran tan bien como los otros grupos de edad. El problema es que no es una decisión que difícilmente se puede tomar nada más por decir, sí, póngansela a los niños. Tenemos que tener alguna evidencia de que la vacuna efectivamente es segura en los niños, porque los niños son una población que evidentemente por
años de vida perdidos, una complicación que ocurre en ellos, el impacto es muchísimo mayor a que si una complicación ocurre en un hombre de 70 años. O en, es un poco también como se miden los riesgos de las quimioterapias. Bueno, una quimioterapia puede ser muy tóxica, pero el paciente tiene un tumor que va a terminar matándolo, entonces se asume la toxicidad. En el caso de los niños es un poco exactamente el lado opuesto. Están sanos, tienen expectativas de vivir actualmente pues 85 años, 90 años, y no enfrentarnos a un biológico que potencialmente puede tener algún riesgo, uno tiene que medir bien. Y hay tiempo para medirlo efectivamente, porque sí es terrible que enfermen y se pongan graves y fallezcan, pero el número que sí es pequeño, no quiero decir que no es importante, pero sí es pequeño, da espacio para hacer los análisis que se tengan que hacer, porque también de otra manera, si llega a ocurrir algún problema con la vacuna, claro, esto se va a magnificar de una manera terrible y viene a dar al traste con muchos avances que hemos visto actualmente. Entonces, sí tenemos que tener mesura y cuidado para tomar algunas decisiones y requieren de tener datos objetivos que permitan decir, no, pues sí se estudió el RNA mensajero en los niños. Claro, en el tiempo razonable, en virtud de que la pandemia está aquí, nos imprime una emergencia, una urgencia por desarrollar todo en condiciones que no fueran estas. Bueno, pues sí, espérate 5 años a ver si tiene algún efecto a lo largo del tiempo. No, la mayor parte de los efectos adversos además ocurren en los primeros 2 meses después de que se aplica la vacuna. Entonces, eventualmente, después ya difícilmente podremos establecer alguna relación. Esta idea de en el largo plazo, ¿qué consecuencias? No suele ser así, pues. Bueno, es posible que ocurriera algún efecto que se identificara a nivel poblacional. Primero, va a ser muy difícil identificarlo a lo largo del tiempo. Y segundo, su impacto en relación al beneficio lo podremos medir mucho mejor ante la gravedad del problema que tenemos hoy, con la mortalidad que ya señalaban, la letalidad, 1 o 2%, realmente es algo muy, muy grande. Entonces, se tiene que medir en función de todo eso. De acuerdo. Mario, si me dejas nada más agregar a lo que decía el doctor Ponce de León, y por eso mismo es de que se está pidiendo, y se pidió la semana pasada, que se ampliara la población que se está probando, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, a más voluntarios, precisamente para tener esta seguridad, valga la redundancia, de que es segura la vacuna en ellos. Se está probando ahorita entre 5 y 11 años y lo que se está probando es una menor dosis, porque se quiere encontrar la menor dosis que siga teniendo la máxima protección, ¿no? No es nada más dar vacuna por dar vacuna, sino es la menor dosis de vacuna que siga protegiendo. Y nada más un mensaje, ya nada más final con respecto a los niños, es decir, y por eso sale entonces la Academia Americana de Pediatría hace unos días a decir, niños mayores de 2 años pueden y deben de usar el cubrebocas, porque es una medida que los va a proteger. Entonces, no, otra vez, no le pongamos todo el peso a la vacuna. Hay muchas herramientas que podemos seguir utilizando para minimizar nuestro riesgo, ¿no? De acuerdo. Oye, Carol, yo no quisiera terminar una cosa sin preguntarte algo que se originó en el programa anterior, en los efectos de COVID largo. ¿Tenemos ya alguna información de si la vacuna también tiene algún efecto para mitigar esas secuelas, digamos, de la enfermedad? Es interesante, Mario, en el estudio que hicimos nosotros, que fue una revisión sistemática y un metaanálisis, encontramos que 8 de cada 10 sobrevivientes de COVID-19 quedaban con al menos una secuela, pues después de su recuperación, ¿no? Digamos, y la más frecuente era la fatiga. Más efectos se han encontrado. Ya hay hasta casi 200 documentados y que no incluimos en nuestro análisis porque en ese momento no se conocían todos. Y se encontró, al principio fue de forma anecdótica, pero hay un estudio que salió a decir que entre el 25 y el 30% de las personas vacunadas, cuando se vacunan, esa vacuna les interrumpe
de alguna manera la secuela que traían de COVID-19. Todavía no se comprende bien a bien el mecanismo del long COVID, de estas secuelas de COVID. Aún no se acaba de comprender y creo que todavía tenemos un largo camino por entender este caleidoscopio de secuelas, pero sí ha sido muy interesante ver que personas están reportando, y este estudio lo encontró, que las personas se vacunan y por alguna razón les regresa el olfato o esa secuela que tenían se les interrumpe. Entonces es interesante esa parte. Y hablando de los niños, salió un estudio hace poco que encontró una incidencia de 6% de long COVID en niños, o sea, niños recuperados de COVID-19, 6%. Entonces también es menor el riesgo de COVID largo en los pequeños, pero todo esto es, ya sabes, estamos ahora sí que aprendiendo mientras seguimos volando el avión, así que es lo que va ahora. Ahora, lo que sí sabemos es que la vacuna sirve, que tiene efectos muy positivos, que los riesgos son muy bajos y que tiene que ser parte de este paquete de cuidados que nos han explicado el día de hoy. Y yo les agradezco y les reconozco y les aplaudo además esta labor de divulgación, de investigación y de pedagogía que han hecho a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carol, como siempre, un gusto. Gracias, Mario. Gracias a ti. Gracias al doctor Samuel Ponce de León. Muchas gracias. Doctor, gracias, como siempre. Muchas gracias, Mario. Mucho gusto, Carol. Saludos a todos. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Sabe que siempre se lo pido. Comparte este programa para que alguien aprenda como yo he aprendido y seguramente usted también ha descubierto cosas nuevas de la mano de nuestros invitados. Así que mientras más personas conozcan esta información, más nos cuidamos también entre todos. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.